Buenas tardes, un cordial saludo a todos los estudiantes del grado séptimo. A continuación voy a hacer un repaso de todo lo visto durante el segundo periodo. Seleccioné los puntos más importantes de cada uno de los temas que vimos desde que comenzó el segundo periodo. Y esta es una información muy valiosa que les va a permitir prepararse para lo que es el acumulativo. ¿Ok? Comenzamos entonces con el primer tema. Recordemos que los dos primeros temas estaban relacionados con la química y luego vimos un tema que estaba relacionado con la física y después entonces continuamos con lo que era la biología. Recordemos que vimos lo que era el átomo. Todo lo que existe, todo lo que está a nuestro alrededor está constituido por materia, está conformado por materia. Entonces, por eso se dice que la materia es todo aquello que nos rodea. Y la materia, a su vez, está conformada por unas partículas llamadas átomos. Esta palabra viene del griego y significa indivisible. Fue el nombre que les dio Demócrito 400 años antes de Cristo a las partículas que él en ese entonces concebía como las que eran las más pequeñas. ¿Okay? Por supuesto, luego con estudios más avanzados, se estableció que el átomo no era lo más pequeño, sino las partículas que constituían el átomo. Se dice entonces que el átomo es la unidad constituyente más pequeña de la materia que tiene las propiedades de un elemento químico. Es decir, ¿cuáles son los átomos? Los átomos son los elementos que están en la tabla periódica. Ustedes seguramente han visto una tabla periódica y han podido ver que están una serie de elementos que son los que forman todas las cosas que conocemos. Esos elementos, ¿verdad?, están constituidos entonces por átomos o son átomos. En cuanto a las partes del átomo, tenemos que un átomo está conformado por lo que es el núcleo, que está a su vez constituido por los protones y los neutrones. Y girando alrededor de este núcleo se encuentra una nube de electrones, o también llamada una corteza, en donde se encuentran los electrones. Recordemos que los electrones entonces son partículas que están cargados negativamente. Los protones tienen una carga positiva y los neutrones, su carga es neutra, de allí viene su nombre. La parte más importante entonces que vamos a evidenciar sobre lo que son los enlaces, la parte más importante en la cual se da lo que son los enlaces son los electrones, ¿ok? Son los que permiten los enlaces. En su estado natural o en su estado normal, los átomos son neutros, es decir, no tienen carga. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de protones que de electrones. Pero cuando hay una fuerza que hace que los átomos queden cargados positiva o negativamente, ya se va a convertir entonces en un ión. Un ión es cuando un átomo ha perdido o perdido o ganado electrones. Como lo podemos ver en la imagen de la derecha, un anión entonces es cuando un átomo queda cargado negativamente. ¿Por qué? Porque tiene o ha ganado electrones y este queda cargado entonces negativamente. Aquí vemos que este átomo tiene 5 electrones y 4 protones, es decir, tiene más partículas negativas que positivas y por eso se dice que queda cargado negativamente. En la otra imagen podemos ver lo contrario, que este átomo que está aquí está constituido por 3 electrones y 4 protones, es decir, perdió un electrón, por lo que va a quedar cargado positivamente porque tiene más protones, ¿ok? Entonces, esta desigualdad en cuanto a los electrones es lo que va a permitir los enlaces químicos, que fue el siguiente tema que vimos. Cuando 2 o más átomos se unen, forman una molécula.
Esta puede estar constituida por átomos de un mismo elemento o por átomos de elementos diferentes, ¿ok? Entonces, tenemos que, cuando los átomos se unen, forman una molécula. Pueden ser una molécula estar constituida por átomos iguales o por átomos diferentes. Los átomos se mantienen unidos mediante uniones llamadas enlaces químicos, ¿ok? Un enlace químico es el resultado de la fuerza de atracción que mantienen unidos los átomos para formar moléculas. Entonces tenemos dos átomos que van a mantenerse unidos a través de una fuerza de reacción, y esa fuerza de reacción se va a establecer gracias a la diferencia que hay entre la carga de los átomos. Existen dos mecanismos para formar estos enlaces. Dependiendo del número de electrones de valencia que posean los átomos. ¿Cuál es el número de valencia? Recuerden que los electrones de los átomos se encuentran ubicados en orbitales alrededor del núcleo. Y el último orbital son los electrones que se encuentran en el último orbital del átomo, son llamados electrones de valencia. ¿Por qué? Porque son los que se tienden a compartir con otros átomos, o sea, y esos átomos que están más fuera, más en la periferia del átomo, son los que tienden a establecer relación, unión o enlace con otro átomo, bien sea cediendo o compartiendo los electrones. Y esas son entonces las dos formas de establecer los enlaces. Uno es por transferencia de electrones. Se presenta cuando un átomo transfiere sus electrones a otro átomo, permitiendo que complete 8 en su último nivel de energía. Aquí se cumple lo que es la regla del octeto, que también lo vimos en clase, donde todos los átomos van a tratar de tener 8 electrones en su última capa para estar estables. Entonces ellos siempre van a buscar la manera de cómo conseguir completar ese último orbital con 8 electrones. Y por eso entonces se da los enlaces. Otro mecanismo para formar enlaces es por compartimiento de electrones. ¿Okay? El primero se transfieren, o sea, se ceden los electrones, y en esta forma se comparten. Y se presenta cuando dos átomos comparten uno o más electrones de valencia, y así ambos completan 8 electrones de valencia. Nosotros vimos que habían 3 tipos de enlaces: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico, ¿ok? El enlace iónico tiene que ver cuando la unión se da porque hay cargas opuestas. Aquí en este ejemplo vemos que este elemento llamado sodio, o este átomo de sodio, está cargado positivamente, y este átomo de cloro está cargado negativamente. Entonces tenemos la relación de que dos cargas opuestas se van a atraer, y por eso se establece el enlace. ¿Ok? Dice que es la unión entre iones de cargas opuestas. Otro tipo de enlace es el enlace covalente, que es la unión por compartición de electrones. Es decir, se van a unir dos elementos, pero no es que uno va a ceder electrones y uno va a recibir y el otro va a ceder, no, sino que va a ser una compartición de electrones, ¿ok? Como lo vemos en ese enlace entre el hidrógeno y el carbono. Y el enlace metálico también lo vimos, que es la unión entre átomos por electrones deslocalizados y móviles. Aquí se comparten, entonces se forma como una nube donde se comparten entre todos los átomos los últimos electrones de valencia, y se forma como una red que es lo que caracteriza a los compuestos metálicos, o a los cuerpos que son metálicos. Luego vimos el siguiente tema, que estaba relacionado con el sonido. ¿Okay? En la parte de física vimos que el sonido es un fenómeno que consiste en una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Entonces, ¿qué es el sonido? Es una onda vibratoria que se transmite a través de un medio. Es necesario que haya un medio. Nuestro oído recoge la onda y la transforma en impulsos nerviosos que el cerebro reconoce como sonido.
¿ok? Estas ondas sonoras solamente son audibles cuando las frecuencias están entre 20 vibraciones por segundo y 20.000 vibraciones por segundo, es decir, entre 20 y 20.000 Hz, que es la unidad de medición para el sonido, que se utiliza para el sonido. Si vimos que había unas condiciones para que se generara el sonido, primero tiene que haber un cuerpo vibrante, ¿ok? Por ejemplo, cuando la cuerda de cuando hacemos tocar una guitarra, la percusión de los platillos, cualquier sonido, cualquier cuerpo puede ejercer un sonido porque va a ser ese cuerpo vibrante, ¿ok? Otra condición es que tiene que haber un medio elástico, bien sea sólido, líquido o gaseoso, donde el sonido o las ondas sonoras se propaguen, ¿ok? Y también vimos que en el vacío no puede haber sonido porque en el vacío entonces no está ningún medio para que la onda se propague. Para que podamos escuchar un sonido, la frecuencia tiene que estar dentro de un rango audible, que ya lo vimos, entre 20 o 16 Hz a 20.000 Hz. Y por supuesto, es importante que el oído esté en buenas condiciones para recibir entonces estas ondas, porque si hay daños en el oído, entonces no vamos a poder percibir. Y por último, la capacidad del cerebro para reconocer estos sonidos, reconocer la información que está llegando y poder transformarla entonces o reconocerla como sonido. Esas son las condiciones para que podamos escuchar o para que se produzca el sonido. Luego pasamos a un tema que ya estaba relacionado propiamente con la biología, que era la función de reproducción. ¿Ok? Vimos que la reproducción era es una de las principales características de los seres vivos y que se define como la capacidad de los seres vivos para originar otros, semejantes en estructura y función, ¿ok? Entonces es la capacidad que tiene un organismo de generar otro organismo semejante a él en estructura y función. Y que la función de la reproducción entonces va a ser esta misma, generar individuos semejantes a sus progenitores, lo que permite la perpetuación de las especies. Esta es la función de la reproducción, que se perpetúen las especies. ¿Okay? Pero no es esencial para la vida del individuo, puesto que los organismos pueden cumplir su ciclo de vida sin reproducirse. O sea, a diferencia de, por ejemplo, la nutrición o la respiración, la reproducción no es esencial. ¿Por qué? Porque cualquier organismo puede vivir sin reproducirse. Vimos que existían dos tipos de reproducción, la reproducción asexual y la reproducción sexual. Vimos que habían algunas diferencias, algunas ventajas y desventajas, por supuesto. En el caso de la reproducción asexual, participa un solo individuo, los descendientes son idénticos al progenitor, no existe variación genética, relativamente son de vida muy corta y tenemos allí algunos ejemplos que ya los vamos a ver, esporulación, gemación, bipartición y fragmentación. Otro tipo es la reproducción sexual, en ella participan dos individuos, los descendientes son parecidos a los progenitores, pero no son idénticos. Existe una variación genética, puesto entonces que se va a dar la combinación entonces entre el ADN o entre los genes de un progenitor con los genes del otro progenitor. Son relativamente de vida más larga y algunos ejemplos es la polinización, la fecundación y la partenogénesis. Ok, la partenogénesis se puede ver tanto como reproducción o puede ocurrir como una reproducción sexual como sexual, ya lo vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos entonces de reproducción asexual. La bipartición es simplemente cuando el mismo individuo se divide en dos y produce dos individuos nuevos. Por supuesto, este tipo de reproducción se da más que todo en las bacterias, en organismos simples. Otro tipo es la gemación, cuando se produce como una yema, ¿ok? Como una parte del individuo, una protuberancia, y luego esa se desprende del cuerpo y a partir de esa parte que se desprendió del organismo se forma otro nuevo ser. Y esporulación, ¿ok? Se rompe la célula o el organismo y van a salir entonces como unas esporas y gracias a esas esporas se van a formar otros organismos.
La fragmentación es un tipo de regeneración también y de reproducción. La utiliza la estrella de mar cuando pierde alguno de sus miembros. Ese miembro puede dar origen a otro individuo. Otro ejemplo es la partenogénesis, también lo vimos en clase, se da más que todo en las abejas, donde un organismo haploide se origina cuando un organismo haploide a partir de un óvulo no fecundado, y esto también se puede ver en las hormigas. Como lo podemos ver aquí, la hembra va a producir los gametos y a partir de ese gameto que no es fecundado se puede producir un individuo y siempre va a ser macho, ¿ok? O se puede dar también en las abejas, puede darse también por reproducción sexual. Es decir, el macho va a colocar su gameto, se va a unir con el de la hembra y va a formar un organismo diploide, es decir, con la carga completa, mientras que los machos van a tener solo la mitad de la carga cromosómica. Pasamos a ver lo que es la reproducción sexual. Ya los vemos en organismos más evolucionados. Vimos que desde hongos, los hongos pueden reproducirse de manera sexual y asexual, igualmente las plantas. Vimos algunos ejemplos de cómo se reproducen las plantas, que también se reproducen de forma sexual y asexual. Y por supuesto la forma sexual ya es en plantas más evolucionadas. Igualmente, ya en lo que son los vertebrados, los animales vertebrados, incluyendo el ser humano, entonces la reproducción es sexual. Los individuos son dioicos, es decir, cada uno, y se presenta el dimorfismo sexual, es decir, hay un macho y una hembra. La reproducción en los organismos acuáticos es de fecundación externa y en los terrestres es de fecundación interna. Y ya existen entonces lo que son los órganos especializados. En el caso del macho hay un órgano tubular llamado pene que deposita entonces los espermatozoides dentro de la hembra en una cavidad llamada vagina. Y en el caso de las aves y los reptiles tienen una cloaca, que es una cámara común para la excreción y la reproducción. Vimos lo que era el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino. Vimos que tanto el masculino como el femenino estaba constituidos por órganos internos y órganos externos, ¿ok? En el caso del aparato reproductor femenino, vimos que los órganos externos eran conocidos como vulva y su principal función es de protección para los órganos internos. En el caso de los órganos internos vimos, allí tienen la imagen, vimos lo que era la vagina, que es el conducto entonces por donde sale el feto, el embrión, perdón, por donde sale el feto, el bebé, y por donde entonces el varón introduce el pene y descarga lo que son los espermatozoides. Está el cuello del útero, o también llamado cervix, el útero. Ahí lo pueden ver en la imagen, la parte central es donde se implanta entonces el óvulo fecundado y donde se desarrolla el embrión y posteriormente el feto. Tenemos las trompas de falopio, que son unos conductos que comunican entonces el útero con los ovarios. Y los ovarios entonces donde se producen las hormonas y las células sexuales femeninas que son los ovarios. En el otro lado, entonces, vemos el aparato reproductor masculino. También tiene entonces lo que son las estructuras externas e internas. En la parte externa se encuentra el pene y los testículos. En la parte interna, entonces, podemos ver los conductos seminales, la vesícula seminal, lo que es la uretra, que por donde sale la orina, y también el semen. Vimos que dentro entonces, en los testículos entonces es donde se va a producir lo que son las células sexuales masculinas, que son los espermatozoides, y existen también entonces las vesículas seminales, en donde se produce parte de lo que es el líquido que constituye el semen.
Vimos que entonces la reproducción en los humanos es de tipo sexual, de tipo interna, que hay un dimorfismo sexual y es vivípara, o sea, el embrión crece, se desarrolla dentro del cuerpo de la hembra. Luego que se produce a través de un proceso llamado meiosis, se produce los espermatozoides y el óvulo, ellos se unen, cada una de estas células reproductoras o gametos tienen la mitad de la carga cromosómica. Cuando ocurre la fecundación, es decir, la unión entre el óvulo y el espermatozoide, se produce entonces lo que es el cigoto, que es la primera célula. Ya esta célula va a tener la carga completa, porque cuando se une el óvulo con el espermatozoide, cada uno de ellos tiene la mitad de la carga cromosómica, y por eso que se dicen que son células haploides, luego se unen y forman entonces una célula diploide conocida como cigoto, a partir del cual se va a formar entonces el embrión y posteriormente el feto. Vimos lo que eran los huesos, lo más importante es destacar las funciones. Primero protege órganos internos, como en el caso del cráneo, que protege el cerebro, las costillas protegen todos los órganos como el corazón, los pulmones, la cavidad pélvica, que protege también los órganos reproductores. Brinda soporte al cuerpo, junto con los músculos permiten el movimiento, tienen una función hematopoyética, que lo que expliqué, que producen células sanguíneas, y es un depósito de sales. Vimos que los huesos se clasifican en huesos largos, huesos cortos, huesos planos y huesos irregulares, ¿ok? Y vimos que también que un esqueleto de adulto está formado por 206 huesos y que se encuentra dividido entonces en cabeza, tronco y extremidades. En ese caso vimos los huesos de la cabeza, que son huesos planos, que están muy unidos entre sí por articulaciones fijas, no móviles. El tronco está constituido entonces por lo que son las costillas, la columna vertebral y la cintura pélvica y la cintura escapular. Las extremidades entonces están formadas, tenemos las extremidades superiores y las inferiores. Las inferiores están conformadas por lo que es el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, la tibia, el peroné, las falanges y lo que son los tarsos. En el caso de las extremidades superiores, están constituidas entonces por el húmero, el radio y el cúbito, las falanges de los dedos y los carpos, ¿okay? Que son los huesos pequeñitos que forman entonces parte de lo que es la muñeca. Luego pasamos a ver lo que son los músculos. Recordemos las funciones más importantes de los músculos, que son movimiento. Los músculos junto con los huesos entonces permiten lo que es la locomoción, y también los músculos permiten lo que es el movimiento de algunas partes específicas. Aquí podemos ver que existen dos tipos de movimiento, el voluntario e involuntario. El voluntario es el que nosotros podemos hacer básicamente con la ayuda del esqueleto, de los huesos, y el involuntario entonces lo podemos evidenciar por ejemplo, en el proceso de la digestión, con el movimiento de lo que es el estómago, los intestinos, cuando se dan los movimientos peristálticos, que permiten entonces el desplazamiento del bolo alimenticio o del quimo a través del tracto digestivo. El corazón también tiene un movimiento que es involuntario. Otra función es la producción de calor, ¿ok? Todas las células producen calor, pero como las células del músculo son muy activas, producen una parte muy importante del calor total del cuerpo, y entonces estas contracciones son parte fundamental del mecanismo que mantiene la homeostasis de la temperatura. Homeostasis significa equilibrio.
Participan en la postura del cuerpo, en la contracción parcial. Recordemos que los músculos no siempre están en un estado 100% relajado, sino que tienen una contracción parcial, y esta contracción continua de los músculos entonces va a permitir que podamos estar de pie, sentado o en otras posiciones mantenidas del cuerpo. Brinda una información del estado fisiológico, por ejemplo, un cólico renal, produce dolores, y entonces nos indica que algo está ocurriendo en nuestro interior. Las contracciones durante el parto también permiten entonces lo que es el nacimiento de un nuevo ser. Esas contracciones, por supuesto, ocurren en el útero. La mímica también, los músculos de la cara nos permiten como poder mostrar esos gestos que nos identifican y que permiten entonces expresar sentimientos y pensamientos. También participa en la estabilidad del cuerpo, juntamente con los huesos, permite que podamos estar estables mientras permanecemos en un estado de actividad o inactividad. La forma nos da la forma característica junto con los huesos igualmente, nos da la forma que tenemos. Si no tuviéramos los huesos y los músculos, fuéramos una masa gelatinosa sin forma. Y también participa igualmente junto con los huesos en la protección, ¿okay? La masa muscular junto con los huesos entonces ayuda a la protección de los órganos internos. Vimos que existen varias formas de clasificar a los músculos, pero la más común y de pronto la más importante es esta que les voy a mostrar. Los músculos se clasifican según el tipo de fibras que lo constituyan en estriado o esquelético, liso o visceral y cardíaco. ¿Okay? Estriado o esquelético, como su mismo nombre lo dice, es aquel que se encuentra entonces junto con los huesos y permiten el movimiento, la postura, la posición corporal. El músculo liso o visceral viene de víscera, ¿ok? Entonces el que se encuentra presente, este tipo de músculo se encuentra presente en los órganos internos y permite lo que es el movimiento involuntario que les estaba comentando anteriormente. Se localiza en los aparatos reproductor, excretor, digestivo, en los vasos sanguíneos, en la piel y otros órganos. Y el músculo cardíaco es entonces también, o está presente en el corazón y también entonces permite lo que es el movimiento involuntario del corazón, que está regulado entonces por el sistema nervioso autónomo. Vimos las propiedades de los músculos, que es la excitabilidad o la irritabilidad. Esta propiedad está sumamente relacionada con las dos que siguen, que es la contractibilidad y la elasticidad. ¿Okay? Entonces, esta primera propiedad es la que tiene, o es la propiedad que tiene un músculo de responder ante los estímulos con una reacción determinada. Aquí les muestro un ejemplo. Cuando algo nos puya, nos pinchamos con algo, de una vez el músculo se contrae para retirar el brazo. ¿Ok? Y entonces, esta es la otra propiedad, que es la contractibilidad. Es la propiedad de poder acortar sus fibras, es decir, contraerse cuando son excitados por estímulos adecuados, como los que se realizan para mover las piernas o los brazos. Elasticidad es la propiedad que tiene un músculo contraído, comprimido o estirado de recuperar su forma primitiva cuando cesa la contracción. ¿Ok? Contraemos y relajamos. ¿Ok? La tonicidad es otra propiedad que tienen los músculos de quedar siempre semicontraídos, lo que también le estaba comentando anteriormente, y de ejercer entonces una tracción permanente sobre los huesos a los cuales están unidos. O sea, ellos no están totalmente relajados, así estemos nosotros sentados o acostados, ellos no están 100% relajados, sino que mantienen como una tensión porque están unidos entonces a los músculos a través de unas estructuras llamadas tendones, que ya los vimos también. Bueno, esto ha sido el resumen de la clase, o el resumen que quise presentarles en la clase de hoy sobre lo visto durante el segundo periodo. Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y a partir entonces de toda esta información es que voy a sacar las preguntas que van a ir para el acumulativo. Bueno, deseo que todos estén muy bien y ya saben, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a la orden.